me olvido. Hoy vamos a comenzar a ver el tema de la imagen en la historia, cómo se utiliza la imagen, ¿no? como fuente de la historia, y ver algunos métodos que tienen que ver con el uso de las imágenes, que no son todos los métodos, ¿sí? para analizar imágenes, lo que bueno, que puede dar un apunte y capaz que alguno o alguna que tenga alguna idea para hacer un trabajo de investigación que incluya imágenes, ¿sí? Puede ser útil. Esto después, seguramente después del receso, lo que vamos a retomar son con otros métodos como el método comparativo y demás. Ustedes en el programa tienen esos métodos que se proponen, que vuelvo a repetir, no son todos los métodos en la historia, son algunos, pero bueno, tratamos de plantearlo como para tener algún tipo de noción, y aparte también como para llevar el ejercicio de investigación en sí. Eso también, ¿sí? Como para ir llevando el ejercicio de investigación, ¿en qué sentido? En el sentido de ir, primero y principal, identificando esos componentes que hacen a una investigación histórica, ¿sí? Me parece que eso es fundamental antes de arrancar con un proyecto y demás. Me parece que es fundamental que uno, ¿sí? comience a reconocer los diferentes componentes de la investigación histórica dentro de otras investigaciones ya realizadas, ¿sí? Creo que es un buen ejercicio como para después uno mismo decir, bueno, mi problemática es esto, mi hipótesis es esto, mis preguntas, ¿no? Como para poder identificar eso, ¿está bien? Con respecto, bueno, ahí ya está Natacha, está Elizabeth, está Victoria también, está Néstor también. Con respecto, no sé si está, así está Melanie, ahí veo que está Melanie. Con respecto, porque Melanie justo estuvo charlando hace un ratito conmigo, con respecto a lo del trabajo, que tuvo un inconveniente para poder enviarlo y demás, ¿sí? Que de todas maneras, yo esto creo que lo he dicho, supongo que lo he dicho, no es obligatorio, pero en lo absoluto que ustedes lo envíen tipiado al trabajo, ¿sí? No es obligatorio eso. Ustedes lo pueden hacer en papel, sacar la foto, ¿no? como corresponde, que sea legible y demás, ¿no? Y nada, ¿sí? No hay ningún problema. Pero digo, para la gente que no pudo todavía enviar, quienes habían entregado por primera vez el queso y lo gusano y lo tenían que rehacer, todavía no lo enviaron, lo pueden enviar en la semana, no hay ningún problema, ¿sí? Es decir, de lunes a jueves, porque el viernes tenemos feriado, lo pueden enviar, así lo vamos viendo, ¿tá? Quienes no pudieron enviar todavía, que no habían podido enviar el caso del queso y los gusanos, que se le dio un segundo trabajo de investigación y no pudieron enviar todavía una primera reseña, ¿sí? Lo pueden también realizar, enviar durante la semana, no hay problema con respecto a eso, ¿sí? Con respecto a eso no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a comenzar, en realidad hay un trabajo mío, ¿sí? Perdón por a quienes lo tuvieron que leer sobre todo y armar la reseña, les pido disculpa anticipada, pero bueno, lo puse más que nada como para indicar que tampoco un trabajo de investigación es irrealizable ni nada, lo puede realizar cualquier persona que más o menos ¿sí? tenga algo de lectura y demás, lo puede realizar sin problemas. ¿Sí? Eso un poco lo dejé como para que sea más, más palpable eso, ¿no? Y yo lo que estoy trabajando tiene que ver, explico esto, pero igual vamos a ir para otro lado hoy, ¿sí? Pero yo lo que comencé a trabajar hace tiempo ya y que continúo en la actualidad, tiene que ver con lo que son el uso de las imágenes. Ahora, sobre todo, no empecé con eso, empecé analizando documentos escritos, ¿sí? Pero está dentro de una línea historiográfica que se llama Historia de la Salud y la Enfermedad, pero que el trabajo que yo le envié en realidad, ¿sí? Le hablo a la gente que tuvo que hacer la reseña de ese trabajo, que ya la hizo, en realidad está metido dentro de lo que es la historia cultural, ¿sí? Porque de vuelta, la historia de salud y la enfermedad es muy amplio, ¿sí? Y ese tiene que ver con la historia cultural. Bueno, pero lo que me gustaría arrancar tiene que ver con las imágenes. ¿Sí? Para lo que se sumaron ahora, ya arrancamos. ¿Sí? La idea de la clase de hoy es ver
el uso de las imágenes, o cómo las imágenes se pueden transformar en fuentes históricas, materia prima, para poder reconstruir el pasado. ¿Sí? Esa es la idea de la clase de hoy, como métodos, ¿sí? Ver imágenes como fuente y al mismo tiempo qué tipo de métodos podemos aplicar sobre imágenes. ¿Sí? No son los únicos los métodos que vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero bueno, tratan alguna serie de métodos para que se comprenda cómo poder medianamente analizar lo que son imágenes. Está claro que las imágenes estuvieron súper relegadas de la idea de la historia como ciencia. ¿Está claro? Es decir, si la historia nace a partir de la escritura, supuestamente, de la invención de la escritura, si la división entre prehistoria e historia es la escritura, ¿sí? Entonces está más que claro de que las imágenes quedaron completamente marginadas, ¿sí? Hasta incluso le digo más, cuando se suponía de que la única fuente válida eran las fuentes escritas y oficiales, los testimonios tenían cierta relevancia porque recuerden que cuando comienza a hacerse historia en la antigüedad, ¿no? Esos historiadores lo que hacían era justamente, se escucha una tele, justamente lo que trataban de hacer era buscar testigos, ¿no? Porque se hacía como una especie de historia reciente. Pero las imágenes quedaban completamente marginadas. Entonces, hará a mediados del siglo XX, ¿sí? Pero también un poco antes ya un historiador del Renacimiento, como Jacob Watchman, es quien comienza con esta idea de las imágenes, y esto en la década de los 80, 1980, como que explotó. ¿Sí? Hoy hay tesis de investigación histórica que tienen que ver con el uso de imágenes como fuentes principales, ¿no? Entonces, un poco la idea, y mucho antes de meternos con mi trabajo, es por un lado ver esto de Barbour, ¿sí? Que yo envié para todos. Lo de Barbour que puede sonar como, Avi Barbour, que puede sonar como una especie de chino básico, ¿sí? Acá lo vamos a simplificar un poco más. Y después, la idea es poder ver antes de meternos con el trabajo, y si es que llegamos a meternos también con el trabajo de hoy, poder ver, esperen que voy a compartir, poder ver algo del trabajo que yo realicé. A ver si es permítanme, no, este no es. Esperen, dejo de compartir porque tengo varios PowerPoint. Este sí es de mi trabajo. Ese es de mi trabajo. Ahora, ¿tendrá que ser este? No, este es el mismo que compartí recién. Perdón, estoy improvisando. Estoy muy viernes. No, tengo todo armado acá, pero no veo nada. Ese es mi gran problema. Este no, este tampoco. ¿Dónde estará entonces? Acá, método de Barbour. Este tiene que ser. Este es. Pasa que se parecen mucho. Ahora sí. Bueno, un poco como para... Lo primero que voy a hacer es explicar el método de Barbour, ¿sí? Después, la idea es ver otras cosas que tienen que ver con las imágenes, viendo con imágenes, ¿sí? Y después, si nosotros tenemos tiempo, dedicamos un poco a lo de mi trabajo para identificar los componentes y demás, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, les comento muy brevemente, Avi Barbour es una persona nacida en Hamburgo hacia la segunda mitad del siglo XIX, que fue muy famoso por su biblioteca. ¿Sí? Antes que nada fue muy famoso por su biblioteca, fue un tipo que consideraba que para poder llevar las investigaciones que él quería llevar adelante, que era analizar el mundo de las imágenes, pero él consideraba de que la humanidad a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo conservaba ciertas emociones y que las expresaba con los mismos métodos, ¿sí? O las mismas formas. Entonces el tipo decía, bueno, yo necesito tener una biblioteca y una biblioteca súper amplia. Tengan en cuenta de que, bueno, los padres son banqueros judíos, ¿sí? Él está en Alemania, en Hamburgo. Cuando él muere, él termina muy mal, el tipo termina en un manicomio. Cuando ahí mismo también él siguió escribiendo, ¿sí? Siguió escribiendo esas ideas que tenía él, ¿no? Y cuando él muere, que él muere en el 33, rápidamente la persona que se hace cargo, que es Brink, ¿sí? Gretel Brink,
se hace cargo de la biblioteca y magistralmente logra, porque imagínense, en 1933 es cuando llega el nazismo en Alemania, ¿sí? Cuando llega el nazismo en Alemania. Entonces, bueno, él ya estaba muerto, pero evidentemente por ser judío y qué sé yo, y la familia, era todo un tema, ¿no? Y aparte de la quema de libros, entonces, lo que hace es poder llevar toda la biblioteca completita, la biblioteca Barbour la lleva a Londres, ¿sí? Todavía quedó allá, no la devolvieron más a los alemanes, quedó ahí, ¿sí? Pero bueno, es una biblioteca muy completa que ahí, en el Instituto Barbour, hoy es un instituto de investigación histórica, el más importante investigación histórica de imágenes, ahí estuvieron grandes historiadores del arte, los mejores, ¿sí? Como Gombrich, y además de eso hubo otros historiadores que, si bien no se especializan tanto en el arte, pero han trabajado sobre imágenes, como por ejemplo Carlos Guisbur. ¿Sí? Carlos Guisbur, que el mismo Guisbur mencionaba de que parte del método de paradigma indiciario y los indicios lo había sacado de las ideas de Barbour, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que planteaba este tipo? Bueno, tengamos en cuenta que él está escribiendo hacia fines, el último cuarto del siglo XIX, esto, ¿no? Y él había quedado muy entusiasmado con la idea de Darwin, ¿no? Primero la idea del evolucionismo, ¿no? Y demás, pero esta idea de Darwin, ¿no? De las conductas y expresiones faciales de los animales superiores y el hombre, ¿no? Ese parecido que tenía, ¿no? Y cómo se iba dando a partir de esa evolución. Entonces él toma la idea de Darwin, toma también una idea que están dando vuelta, que es el concepto de engrama, que es la idea que en ese momento estaba muy de moda lo que se conocía como la psicología fenomenológica, ¿no? Entonces esta idea de memoria y de engrama quiere decir de que cuando nosotros, lo que proponía la psicología fenomenológica es que a lo largo de la humanidad, si nosotros tenemos como una especie de memoria del hombre pasado, ¿sí? Entonces, que fue evolucionando, pero que tenemos como una especie de memoria de nuestros ancestros. Entonces, cuando hay determinadas cuestiones, uno inmediatamente remonta a esa memoria, ¿sí? Es como una idea de, por ejemplo, de los animales, pero no la memoria de los animales, pero los animales, por ejemplo, los horneros, ¿cómo es que los horneros pueden hacer el nido, ¿sí? Sin que nadie le enseñe? Bueno, en realidad hay como una memoria anterior a eso. En este caso parecería de que los seres humanos tendrían, ¿no? Según estas teorías del fin del siglo XIX, principio del XX, no tendría justamente en la psique eso, y eso lo que hace de que ante un hecho, ¿no? A nosotros nos despierte determinado estímulo, ¿no? O que nos lleven a algo. En realidad, Barbour llevó adelante toda una serie de trabajos, de análisis y demás. El más importante tiene que ver con el de Venus, ¿sí? Y esa idea que tenía él sobre el pelo graciado de la Venus, ¿no? De Botticelli, una pintura de Botticelli, pero él propone un concepto que en realidad no lo pone así en los textos tan claro. En algún texto, algún que otro texto lo menciona al pasar, pero no es que va directamente a este concepto, que es el de Patoformer. ¿Sí? ¿Qué significa Patoformer? Bueno, acá estamos primero con una idea de que, y relacionado con esos engramas, ¿no? De que el ser humano expresa desde la antigüedad, utiliza determinadas formas, ¿sí? Para poder transmitir determinadas emociones, ¿sí? Entonces, justamente patos lo que significa, ¿no? Tiene que ver con emoción, ¿no? Y formel, fórmula, ¿no? Entonces, una fórmula de expresión para terminar de, de traer algún tipo de estímulo, de emoción, despertar algo. Esto es muy estudiado, por ejemplo, ya siglo XX, muy estudiado por las empresas comerciales, ¿sí? Para hacer las publicidades y demás, es muy estudiado esto, ¿no? Como, no sé, determinados colores, determinada forma, que aparezca, ¿no? La persona, hay un texto muy lindo de Carlos Gisbur, que se llama Tu país te necesita, que está en base al póster que se pegaba en Gran Bretaña para reclutar soldados
Lord Kirchner, que está señalando con el dedo dice tu país te necesita, Guibo aplica este método y, por ejemplo, él llega a ver cómo para publicidad de cigarrillo, por ejemplo, se utilizaba también, ¿no?, la persona señalando, bueno, hace todo un trabajo, ¿no? Está claro que este pathoformer tiene que ver entonces primero con fórmula de expresión que despierta una misma reacción, ¿no?, en los seres humanos, y que tiene que ser de largo tiempo, ¿sí? Tiene que ser de la antigüedad hasta la actualidad, ¿se comprende? Entonces es de larga duración, que puede traer su riesgo eso, pero bueno, es de larga duración estas ideas, ¿no? Entonces, el método de Barbour lo que lleva a hacer es lo siguiente, que esto con Melissa habíamos hablado algo que ella me había preguntado, no sé ahora si está conectada porque no los veo a ustedes, veo la placa, pero ella me había preguntado esto, me había dicho en realidad que, bueno, de que ella observaba de que el método consistía en poder recaudar una serie de imágenes, ¿sí?, texto, imágenes, que tengan cosas en común. Y si se trata de eso el método de Barbour, ¿sí? Establecer filiaciones, ¿no?, como dice ahí, detectar parentesco en cuanto a cuerpo, en cuanto a gestos, expresiones faciales, ¿no? Entonces, que, digamos, uno puede hacer como una especie de recorrido histórico que se ha utilizado esos gestos, ¿no? Entonces, yo, para que quede más en claro esto, y antes de ir al trabajo, vamos a ensayar algo de esto con las caricaturas. Está claro de que analizar imágenes no es lo mismo analizar una caricatura que analizar una fotografía, que analizar una pintura, ¿no? Cada una tiene sus particularidades. Pero bueno, vamos a analizar un poco lo que es caricatura y vamos a tratar de comprender con ejemplos esto que mencionaba Barbour, ¿sí?, hace muchísimo tiempo. Bueno, primero un poco una introducción a las caricaturas, ¿no? El tema de las caricaturas son muy viejas, ahora las caricaturas como tal, caricatura viene de caricato, que quiere decir algo cargado, ¿sí? Es un retrato cargado, ¿sí? Cargado justamente de un simbolismo muy importante. Las caricaturas, obviamente que forman parte, ¿no?, del compendio del humor, de lo satírico, ¿sí? Pero obviamente de que no solamente, digamos, lo que tiene que ver con la forma de la caricatura, al resaltar y exagerar los rasgos físicos y demás, no solamente eso provoca el humor, sino que también para analizar una caricatura, como para analizar cualquier imagen, ¿sí?, pero una caricatura en particular, se tiene que saber bastante del contexto, ¿sí? Para poder analizar caricatura, como fotografía o pintura, se tiene que saber mucho el contexto en que se produce, porque si no uno termina, ¿sí?, de perder la lectura, la rica lectura que se puede realizar de esa caricatura. Bueno, las caricaturas, yo les decía, son muy antiguas. La podemos encontrar ya en la antigüedad en Roma, ¿sí? Estos, por ejemplo, son pedazos de bloques, ¿no?, de muros de Roma, del Coliseo en realidad, donde se han encontrado que estos son grafitis, ¿sí? Graffiti, que en realidad lo que significa, la palabra que nosotros decimos graffiti, en realidad lo que significa es excepción, es decir, un corte, ¿sí? Es decir, con un elemento filoso, con punta, lo que se hacía en la pared, ¿no?, es trazar. Fíjense de que acá parece como si fuera un gladiador, ¿sí? Como si fuera emperadores, y bueno, hay escrito cosas ahí y demás, ¿no? Pero no son caricaturas todavía, son garabatos, ¿sí? Aunque quizá muy posiblemente se esté identificando quién es este y quién es este, ¿sí? La caricatura, justamente, para que sea caricatura se tiene que identificar a ese otro, ¿sí? Ahora, los grandes artistas del Renacimiento, ¿sí?, que hicieron las grandes obras y demás, también en sus tiempos libres utilizaban, no sé si la caricatura, pero sí los garabatos y el humor detrás, como para poder divertirse, se ve, ¿no? Esto, por ejemplo, es una carta. ¿Me ves un cachito, Lucas? ¿Cómo? ¿Podrían apagar los micrófonos todos los que lo tengan encendidos? Bien, decía, esto justamente es una carta que Miguel Ángel le envía a un amigo,
¿sí? Que era justamente cuando estaba pintando la Capilla Sistina. Entonces, las hojas eran muy caras en esos tiempos, entonces se trata de aprovechar toda la hoja, ¿no? Entonces está la carta que le está escribiendo y en el costado esto es un garabato. No llega a ser una caricatura, pero es un garabato, ¿no? Se dibuja de manera garabato. Miguel Ángel es un dibujante, escultor, pintor, ¿no? De la hostia, pero acá se dibuja como un garabato él, como que está pintando, ¿no? En la Capilla Sistina, y lo dibuja, lo está dibujando a Dios justamente ahí, ¿sí? Está representando a Dios, ¿sí? Omnipresente como un monigote, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Otra cosa, Durero, también un pintor muy importante del siglo XVI, que le está escribiendo, porque él hace una Madonna, una Madonna en italiano lo que es el nombre de Virgen María, ¿sí? Entonces él en realidad lo que hace es un cuadro, una Virgen María, que lo vende, es un cuadro que recibió un montón de crítica además. Entonces, en una carta que le escriba a un amigo, ¿sí? Sobre las críticas, le cuenta, sí, vendí el cuadro de la Madonna, que qué sé yo, pero recibí mucha crítica. Esto que aparece acá son todo escrito de él, ¿no? Letras de él. Dice, porque la Madonna era, porque mi Madonna me salió algo así, ¿no? Y termina dibujando ese garabato, sí, que aparece acá. Acá ya entramos un poco más cercano a lo que son las caricaturas. Estos son dibujos de los hermanos Carracci, ¿sí? Que lo que comienzan a hacer es dibujar perfiles, ¿sí? Perfiles y empezar a resaltar los rasgos. Todavía no podemos hablar de caricatura porque no están identificados la persona, ¿sí? Pero sí, y aparte no está cargado de todo lo que está cargado una caricatura, ¿sí? Para adelantar esto, una caricatura lo que implica es justamente poder atacar al adversario, ¿sí? La caricatura lo que tiene es poder atacar al adversario. Dentro de las caricaturas hay una carga de lucha muy importante, ¿sí? De fenestrar al adversario, siempre es eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas imágenes de los Carracci te muestra cómo ya comienzan, ¿no? Estos perfiles tremendos y llegamos, por ejemplo, a Leonardo, ¿sí? Con este dibujo que hace él llamado Cabezas Grotescas, que es de 1492 y que es un dibujo que también, ¿no? Leonardo, un tipo de las artes, y bueno, como en los tiempos libres mucho más relajado, porque tengan en cuenta de que esto no estaba encargado por alguien que le pagaba, sino que lo hacía por hacer, ¿no? Comienza a dibujar todo esto. Y finalmente, ya antes de meternos con las caricaturas, Giambattista del Porta se saca un libro donde lo que comienza a hacer todo de dibujo también y de explicaciones, donde comienza a cruzar lo que son los rasgos de las personas comparándolo con los de ciertos animales. No tengamos en cuenta que ahora vamos a ver que la animalización en las caricaturas es algo muy abundante, ¿sí? Cómo representar a ese otro adversario a partir de algún animal que no solamente tiene que ver con la provocación de que lo está comparando con un animal, sino que aparte de eso, lo que puede llegar a representar ese animal en determinado momento, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, para que vayamos comprendiendo esto, no sé, en el gato, Mauricio Macri, en la yegua, Cristina Fernández de Kirchner, y así podemos seguir, ¿no? Con una infinidad de políticos que se lo relacionan con animales, pero que al mismo tiempo a veces los animales o esa interpretación puede estar cargada de otras cosas más, ¿no? Entonces lo que hace de la Porta, por ejemplo, es sacar, ¿no? Todo un libro de compendio donde compara los rasgos, ¿sí? De animales y personas. La primera caricatura, o lo que se supone que históricamente las primeras caricaturas, esa que nosotros estamos viendo ahí, pertenece a un artista que es impresionante, ¿sí? Antonio Bernini, un tipo que estaba contratado por Roma, ¿sí? Por el papado, y luego va a estar por el Vaticano, y aparte de eso, bueno, es el artista, digamos, contratado por el Papa, que es Inocencio XI. ¿Sí? Inocencio XI, que era un papa muy perseguido, era un tipo que primero era un tipo muy delgado porque comía muy poco, porque pensaba de que lo podían llegar a envenenar y demás.
era un tipo que se enojaba muy fácil, ¿sí? Era un tipo que se enojaba muy fácil, y que a Bernini lo volvía loco. ¿Sí? Es decir, Bernini hacía la obra que pedía, una pintura, lo que fuese, o escultura, tenés escultura muy bella, después cuando tengan tiempo y ponen Bernini van a ver tremendas obras que no tienen nada que ver con esto, ¿sí? Entonces venía Inocencio 11 y lo criticaba y demás. Y aparte el tipo estaba como medio enfermo, ¿sí? Inocencio 11 vivía medio enfermo, entonces el tipo te atendía en la cama. ¿Sí? Así como los reyes, como no sé, Luis XIV, por ejemplo, ¿no? Que el tipo estaba acostado. Entonces no sé, Bernini lo mandaba a llamar a Bernini, lo hacía esperar horas y horas afuera del cuarto y después lo hacía pasar. Entonces Bernini tenía bastante bronca, ¿sí? Más allá que era el patrón, porque era el que le pagaba. Y entonces, aparentemente el tipo, Bernini, lo que hizo fue en un pedazo de papel, esto es un pedazo de papel, ¿sí? Esta foto está tomada de un texto investigador que analizando a Bernini en los archivos del Vaticano, encontró este papel, ¿sí? Y parece que Bernini dibujó a Inocencio 11 de esta manera y lo compartía con los amigos cuando venía, para cagarse de risa y demás. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene gracioso todo esto? Bueno, primero, fíjense los rasgos que tiene, ¿sí? Más o menos, ¿ustedes qué creen a qué se parece esto? Que está en la cama, ¿no? No sé si llegan a ver como que está en la cama, ¿no? Con un dibujo muy rápido y a escondida termina haciendo esto. Miren las manos, ¿qué es lo que parece? El rostro. Esqueleto. ¿Eh? ¿Un esqueleto? ¿Cómo, Pablo? Claro. Un esqueleto, una calavera, así como dice la comera. Sí, La muerte. en realidad parece un insecto. Y lo que parece es un grillo. ¿Sí? Perdón. Parece La un grillo. rebuscaste ahí, la rebuscaste un toque ahí. Ahora, y acá viene el tema del contexto. Acá viene el tema del contexto. Pepe Grillo. Cuando uno analiza una caricatura, hay que meterse en la época y demás. Porque grillo, en italiano, ¿sí? Simboliza, por un lado, el grillo, el insecto, pero también grillo significa ridículo. ¿Sí? Entonces está haciendo un juego, Bernini estaba haciendo un juego, ¿no? Entre dibujándolo como un grillo, pero al mismo tiempo planteándolo esto que es ridículo, ¿no? Entonces, esta es la primera caricatura que se sospecha, ¿no? Que es, no sabemos, hay otra más atrás de todo esto, pero es la que se ha encontrado como más antigua, ¿sí? Hay otros dibujos como vimos, pero esto está el adversario, está el tipo que está dibujando esto para poder defenestrar a ese otro, ¿no? Y no lo hace solamente físicamente, sino que aparte de eso lo está cargando otra cosa como siendo este tipo es un ridículo, bueno, su apariencia, ¿no? Aparte de miedoso, ¿no? Fíjese, pasa como que está, ¿no? Acurrucado, ¿sí? En la cama, bueno. Ahora, chan chan, vamos a analizar esto. Cuando se corta, volvemos a ingresar con el link. ¿Quién recuerda esto? ¿Recuerdan esto? Esto es una caricatura de Hermenegildo Sabat, que se realizó en el año 2008. ¿Sí? Tiene doble rostro, ¿no? Bien, bien, Elizabeth. Primero, a ver. Doble comando. Bien, ¿quién dijo recién? Porque no lo llego a ver. Yo, profe, doble comando. Sí, pero díganme el nombre porque no lo veo a ustedes, chicos. Maxi. ¿Maxi? Sí. Ah, Maxi, bien, Maxi, bien. Aparece, está Cristina, 2008, ¿no? Estamos hablando, está Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bien lo que dijo Elizabeth y que agregó Maxi, porque generalmente uno lo puede ver y puede pensar como que tiene el ojo en compota, ¿no? Y que esta es parte de la oreja, pero en realidad, si uno mira acá, está la cara de Néstor, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa más le llama la atención de la caricatura? ¿Tiene como la boca tapada, Sí, Cristina? Silenciada. sí, tiene Como- la boca con dos cintas. Bien. Como el que tiene voz es Néstor, digamos, en este caso. Esta caricatura, yo no sé si ustedes lo recuerdan, después lo pueden buscar, pero esta caricatura provocó que Cristina Fernández de Kirchner, 2008 estaba el tema del campo.
el tema de las retenciones. Estaba todo el conflicto de las retenciones. Provocó Cristina Fernández de Kirchner, pero de hecho en uno de los actos de Cristina, creo que fue en el mismo año que publica esta caricatura, le dedicó más o menos 25 minutos, por lo menos, 25 minutos al caricaturista para decir todas las cosas que pensaba este tipo. ¿Sí? Y después en el 2017 volvió sobre el tema, Cristina Fernández de Kirchner, Sabat murió en 2018. Entonces, ¿Profe tiene una mano en el cuello? no, esto es como la luz, ¿no? La luz del juego de luz y de sombra. No, Porque los dos... parecía como un ojito ahí, como si tuviera un ojito entre medio, pero capaz que lo veo yo nada más. No, Tiene como un pequeño... Sabat es... dibujó, La, Sabat la opera- dibujó siempre para Clarín. ¿Cómo? Sabat siempre dibujó para Claro, Clarín. sí, obviamente, claro. Ahora, lo que me interesa acá es ver dos operaciones. Primero, preguntarlo por qué una caricatura puede de repente, más allá de Clarín y demás, ¿no? Pero por qué una caricatura puede de repente saltar la bronca de una persona. Pero Claro, generar tanta ofensa. segundo, lo que interesa también acá es ver las operaciones que realizó Sabat, ¿sí? Para defenestrar en este caso a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con lo que ustedes decían, ¿no? Que Maxi dijo, el monocombate. Lo que tiene que ver con lo bicéfalo, ¿sí? Lo bicéfalo. Entonces, esto, por ejemplo, esto es una caricatura de uno de los caricaturistas más importantes del siglo XIX, de Francia, Daumier. De hecho, las caricaturas en Buenos Aires en el siglo XIX lo toman como referente a este tipo, ¿sí? Y este es Luis Felipe, ¿sí? Este es el rey Luis Felipe. Entonces, lo que hace justamente son los tres rostros, ¿no? El rostro del pasado, que es un rostro alegre o tranquilo, ¿sí? El rostro del presente, ¿no? Mucho más serio y enojado, y el rostro del futuro, que es con terror, ¿sí? Con miedo. Esto tiene que ver, esto es un juego, digo, iconográfico, que tiene que ver con el mito de Jano, ¿sí? De Jano, esa diosa del tiempo, ¿no? Que tenía los tres rostros, que era el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. Ahora, volviendo con esto, el doble comando o lo bicéfalo es algo muy común. Es algo muy común. Acá, un poco como planteó Elizabeth hace un ratito, pareciera, encima está cerca del oído, como que no, esta idea de que Néstor, le daba las órdenes a Cristina. Ahora, es importante también esto que está acá, que obviamente está vinculado con la censura, ¿sí? Y acá viene lo del método de Barbour también. Esto de encontrar, ¿sí? de que el significado que tiene esto, quiero decir, y que es de larga data, ¿sí? Entonces, por un lado, lo volvemos más para atrás, hay un personaje, Juan Pueblo, ¿sí? Un personaje de América Latina, que Juan Pueblo fue que arranca en Ecuador, ¿sí? Como un personaje, ¿sí? Y que después se da para América Latina y que tiene que ver con esa idea de que el tipo siempre es estafado por el gobierno, por el Estado y demás. Bueno, entre los reclamos, miren, aparece una imagen, ¿no? De él con un candado, no sé si lo llegan a ver. Tiene un candado en la boca. No tiene una cinta, un precinto, pero tiene un candado, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde viene este candado? Este candado ya viene de... Van a tener que bajar el volumen. Tiene un candado en la boca. Apaguen los micrófonos, así no hace un eco, ¿sí? Esta imagen del candado, ¿sí? Tiene que ver justamente con la experiencia de este santo, que es San Ramón Nonnato. San Ramón Nonnato formó parte de la orden de los dominicanos. Los dominicanos eran una orden cristiana que lo que consistía eran, del 1200, ¿no? Que consistía justamente en ir a África del Norte y poder comprar a los musulmanes, está el conflicto entre cristianos y musulmanes, comprar a los musulmanes todos los cristianos que tenían como esclavos. Y la orden lo que decía era de que cuando no se tenía más dinero, uno como cristiano lo que tenía que hacer era pedir como un trueque. Agarrame a mí como rehén y liberá a un hermano mío, ¿sí?
Entonces, Ramón Nonato hace justamente eso, y los musulmanes que lo agarran al tipo, para que no siga predicando, orando y qué sé yo, le perforan la boca, ¿sí? Y le ponen un candado. Bien, entonces, fíjense ese tipo de operación, como a lo largo de la historia, porque acá quedamos con el ejemplo este de Juan Pueblo, que aparece como un candado en la boca, un tipo que el Estado lo viene garcando y garcando, y el tipo no puede decir nada. Aparece en la idea de Cristina Fernández de Kirchner, que no aparece con un candado, pero que es el mismo significado. Aparece, por ejemplo, en el senador Enrique Dickmann, senador socialista de la década del 20 y del 30, ¿no? Que en realidad esto es una propaganda de candados, ¿sí? Candados Corbyn, pero lo ponen a este senador socialista con un candado en la boca, ¿sí? Justamente, pero es un tipo de operación que se va realizando. Bueno, se está por cortar, se corta y volvemos a ingresar.